Todos los buscadores sueñan con encontrar una cápsula del tiempo o un trozo de tierra olvidado que los antiguos pasaron por alto. Para Freddy y Juan, ese sueño se hizo realidad de la forma más aterradora posible. Siguieron un rastro de oro de gran pureza hasta la puerta de una mina sellada, un lugar que los libros de historia habían olvidado convenientemente. «Echa un vistazo a esas barras de rociado. Mira qué limpio está», dijo Juan con voz grave de satisfacción. Freddy asintió con los ojos entrecerrados. «Sí, chorros concentrados exactamente donde tiene que estar. Sí se ve bien». En su interior no solo había un posible pago de 3,6 millones de dólares, sino una escena congelada en el tiempo que guardaba un oscuro secreto. Y estaban a punto de abrir esa puerta de par en par. Todo empezó en un valle olvidado del Colorado, el tipo de lugar que parece hermoso en una postal, pero que resulta inquietante de cerca. El sol apenas se había encaramado a los picos escarpados cuando la camioneta de Freddy y Juan retumbó por un camino de tierra que era más una sugerencia que un sendero. La niebla matinal se pegaba al suelo serpenteando por un terreno pantanoso enmarañado de sauces. «Es curioso cuando lo piensas», reflexionó Freddy mientras su mirada recorría el silencioso paisaje. Este lugar estaba plagado de fantasmas del pasado. Mucha gente ha hecho esto, y mucha gente lo ha perdido todo. Y definitivamente no quiero ser una de esas personas. Este es el año de hacer o romper para nosotros. La sensación flotaba en el aire húmedo. Esto no es un pasatiempo casual, es una apuesta brutal. El propio terreno parecía conspirar contra ellos. «Es difícil por lo empinado que está aquí arriba en la montaña», gruñó Juan colocando un engranaje en su sitio. A su alrededor había cubos oxidados maderos astillados y los restos de una vieja esclusa, todo medio sepultado por la tierra. Los mineros veteranos no solían acercarse a lugares como este, hablaban de mala suerte y de un suelo demasiado obstinado. Pero eso es exactamente lo que atrajo a Freddy. No vio decadencia sino potencial, no fracaso sino historia esperando a ser desenterrada. No perdieron ni un segundo. Juan, un hombre que sabía leer un arroyo como un libro, se metió en un recodo poco profundo con su pala cortando la grava con movimientos practicados casi hipnóticos. Hizo girar la pala dejando que el agua arrastrara la arena y las rocas más ligeras. Cuando el agua turbia se aclaró, sucedió un destello diminuto y brillante contra la olla negra. Luego otro, y otro más. Era una dispersión de finas motas de oro brillante adheridas al borde inferior. No era una cantidad enorme, pero Freddy, agachado a su lado, vio algo increíble. «Oh, no puedo creer la cantidad de oro que hay en ese mamón. Mira, esto justo en la alfombra, ¿lo ves?», exclamó señalando con un dedo manchado de tierra. El color era inusualmente vivo, un amarillo intenso y profundo que gritaba pureza. No era el típico oro de aluvión, era algo especial, quizá más rico que todo lo que habían encontrado en toda la temporada. Pero incluso con el oro en la sartén, persistía una sensación de inquietud. Los murmullos de los lugareños resonaban en la mente de Freddy, historias transmitidas de generación en generación sobre extraños accidentes mineros desaparecidos y una maldición que se cernía sobre este mismo lugar desde hacía más de un siglo. La mayoría de la gente no le daba importancia, pero aquí fuera, solo con la niebla pegada a los árboles centenarios, uno empezaba a preguntarse cosas. El silencio se sentía pesado, cargado de historias no contadas. A mediodía ya tenían un plan sólido. Tomaron muestras de tierra de todas partes, de las orillas del arroyo, de la cresta de grava y de un barranco seco cercano. Cada bolsa se etiquetó cuidadosamente y se cargó en el camión para llevarla a la caseta de ensayos del pueblo. La espera es siempre la parte más dura. Estás sentado sobre un bote potencial, pero hasta que no ves los números no es más que tierra brillante. La expectación era un peso tangible en la pequeña cabina del camión, una tensión silenciosa que zumbaba entre los dos hombres. Cada bache en la carretera parecía un retraso, cada minuto que pasaba se convertía en una hora. Horas más tarde llegó la llamada telefónica. Los resultados eran alucinantes.
La pureza media de las pepitas de oro natural suele oscilar entre el 83 y el 92%. Estaban en el extremo superior de la escala. Una cifra así no solo llama la atención en el estrecho mundo de la minería del oro. Es como gritar que has encontrado un cofre del tesoro en la plaza del pueblo. Los mineros rivales empiezan a vigilar todos tus movimientos. Su éxito fue un faro brillante e innegable, pero también pintó una diana en sus espaldas. Juan quería atacar de inmediato, meter allí la maquinaria pesada antes de que nadie más pudiera olfatear su lugar. Su instinto era moverse rápido, aprovechar el descubrimiento antes de que el secreto pudiera escapar del todo. Freddy, siempre el estratega, abogaba por la paciencia. Quería trazar primero el mapa de la ruta de pago para evitar gastar miles de dólares en combustible masticando en terreno estéril. Su pragmática cautela contrarrestaba la ansiosa ambición de Juan. Llegaron a un acuerdo: traerían parte del equipo pesado y seguirían excavando pozos de prueba para localizar las zonas más ricas. Esta mezcla de agresividad y planificación cuidadosa les había servido bien en el pasado, una dinámica forjada a lo largo de años de riesgos y triunfos compartidos. Cuando la excavadora excavó por fin la tierra, la diferencia fue inmediata. Debajo de la tierra empapada, había un lecho de grava denso e intacto, compactado y brillante. La planta de lavado, su bestia mecánica llamada Big Red, empezó a cantar su potente y retumbante canción. El oro aparecía en casi todas las limpiezas. Su visión reluciente bajo las duras luces de trabajo era un poderoso antídoto contra la persistente inquietud. Cada mancha amarilla era un testimonio de su perseverancia, una respuesta sólida al escepticismo silencioso del valle. El primer pesaje oficial nos dejó boquiabiertos: $148,000 en oro en solo unos días. «Mira eso, 2,96. Es increíble», exclamó Freddy mostrando el brillante resultado. La noticia de un hallazgo tan grande viaja rápido y estaba a punto de atraer algo más que miradas curiosas. El verdadero problema acababa de empezar. Ahora estaban siendo observados y los susurros se estaban convirtiendo en algo más concreto, más amenazador. La fácil soledad del valle se rompió, sustituida por una inquietante conciencia de ojos invisibles. Susurros de Hawthorne. La primera señal de problemas no fue una amenaza ni un enfrentamiento. Eran solo huellas. Eso fue lo primero que notó Freddy una mañana: marcas profundas y recientes de neumáticos en la tierra húmeda de la carretera de acceso. El patrón era todo incorrecto para sus camiones: demasiado ancho, demasiado limpio. Las había dejado alguien que había estado allí en las últimas 24 horas, alguien que no tenía nada que hacer en su propiedad. Verás, un valle como este no recibe visitantes casuales. El terreno mastica la mayoría de los vehículos antes de que siquiera hagan una milla. La sensación de intrusión fue visceral, una punzada en la nuca. Esa corazonada se convirtió en fría certeza al día siguiente, cuando Juan vio una camioneta sin matrícula aparcada en la cresta que dominaba su operación. Permaneció allí durante casi media hora como un observador silencioso tras los cristales tintados antes de alejarse. No necesitaban adivinar lo que estaba pasando, estaban explorando. La noticia de sus limpiezas masivas se extendió más rápido de lo que esperaban. En un país minero, ese tipo de atención es tan peligrosa como una viga de soporte defectuosa. Ya no se trataba solo de oro, se trataba de proteger lo que era suyo, y lo que estaba en juego aumentaba rápidamente. El vasto y vacío desierto de repente se sentía muy pequeño, muy lleno de gente. Poco después, un terrateniente local le comentó casualmente a Freddy que unos tipos habían estado preguntando por el arrendamiento de las parcelas contiguas a las suyas. Juan oyó una historia similar en el pueblo. Era una estrategia clásica: acorralarlos, amontonar sus reclamaciones y complicarles la vida. Perdieron sus trabajos, viven en una caravana, ya sabes, 5 hijos. Ni siquiera sé cuántos perros, pero un montón, ya sabes, todos viviendo en una caravana en el desierto. Murmuró un lugareño a Juan, pintando un sombrío cuadro de desesperación que podía llevar a los hombres a tácticas agresivas. No se trataba solo de maniobras corporativas, sino de supervivencia, y eso hacía a sus rivales aún más peligrosos. La respuesta de Freddy fue metódica.
Verificó 3 veces todos los documentos de la reclamación, haciendo copias de seguridad físicas y digitales. Puso en alerta a sus contactos legales. Pero la verdadera línea se cruzó una mañana brumosa justo después del amanecer. Juan estaba dando su primer paseo por el yacimiento cuando lo vio un hombre con la cabeza gacha, moviendo metódicamente un detector de metales en lentos arcos, pasando despreocupadamente por encima de una de sus estacas de sondeo. Era un intruso simple y llanamente. Juan no gritó. Se dirigió directamente hacia el hombre, con sus botas crujiendo en el suelo helado. El desconocido se quedó inmóvil, y durante un momento de tensión, el único sonido fue el suave zumbido electrónico del detector. La voz de Juan era grave y aguda sin dejar lugar a discusiones. El hombre retrocedió sin decir palabra y volvió a perderse entre la maleza. Ya no estaban solos. El desafío crudo y primario había sido lanzado. La tensión no ralentizó el trabajo. De hecho, lo estimuló. La excavadora cavó más hondo retirando capas de grava antigua hasta que los dientes de acero de la cuchara rozaron algo mucho más duro el lecho de roca. Era el antiguo suelo del valle, el fondo de la trampa de oro. Freddy saltó al pozo. La roca era áspera y rugosa, llena de grietas y hendiduras naturales, perfecta para atrapar el oro pesado que había sido arrastrado durante milenios. Y entonces lo vio brillando débilmente en una grieta poco profunda. No era solo polvo o escamas. Era una pieza sólida. La sacó con cuidado. Era una pepita del tamaño de su pulgar que pesaba poco menos de 2 onzas. A los precios de hoy es una roca de casi $4.000. Fue el tipo de hallazgo que cambia todo el juego. «¿Cómo vamos? Bien bueno tengo el oro. Estoy nervioso», admitió Freddy con una mezcla de euforia y temor en la voz mientras mostraba la pepita. Juan, haciendo números, calculó que si el yacimiento seguía produciendo así el botín total de la temporada, podría superar los $3 millones. La magnitud del descubrimiento era asombrosa, casi abrumadora. Pero para Freddy, la pepita despertó un recuerdo. Años atrás, un viejo buscador le había contado una historia sobre un pozo oculto en algún lugar de este valle, una mina a la que llamaban Hawthorne. La historia contaba que fue sellada a finales del siglo XIX tras un catastrófico derrumbe. El viejo juraba que aún había una montaña de oro dentro cuando la cerraron. Siempre había sonado como un cuento chino, el cuento adornado de un minero, pero ahora de pie sobre el lecho rocoso rico en oro, ese viejo rumor de repente se sentía muy, muy real. El propio valle parecía zumbar con los ecos de aquella antigua narración, una historia olvidada que volvía a la vida. La historia estaba a punto de conducirlos a una puerta sellada del pasado, un núcleo de oro. La leyenda de la mina perdida de Hawthorne se extendió entre la tripulación como un reguero de pólvora, una historia de fantasmas contada entre café tibio y olor a gasóleo. Todo el mundo había oído una versión, una rica veta de oro, un derrumbamiento desastroso y una tripulación de mineros tragados por la tierra. Algunos relatos afirmaban que los supervivientes sellaron la entrada con sus propias manos para evitar que los carroñeros se acercaran a los cuerpos de sus amigos. Otras hablaban de rocas inestables y gases venenosos que los ahuyentaron aterrorizados, dejando atrás sus riquezas y a sus compañeros. Al fin y al cabo, nadie lo sabía realmente, y con el lecho rocoso circundante produciendo de forma tan constante, podrían haberse limitado a ignorar la leyenda. Pero Freddy sabía que la tierra estaba tratando de decirles algo. Esa pepita de medio kilo que había encontrado no era aleatoria. Era una miga de pan, una pista deliberada de la propia tierra. Él y su compañero Juan empezaron a buscar silenciosamente anomalías, cualquier cosa que pareciera fuera de lugar en el paisaje natural. Por lo tanto, ser capaz de entrar en las explotaciones existentes y luego tomar muestras allí y desarrollarlo. La desventaja y lo negativo de esto es que es caro y peligroso entrar en estas viejas explotaciones, explicó Freddy sopesando los riesgos. Freddy podría ayudarnos.
afirmó Juan reconociendo el peligro inherente, pero también el potencial de un descubrimiento sin precedentes. El deseo de descubrir la verdad, de desvelar el secreto más profundo del valle, se estaba convirtiendo en una obsesión. No tuvieron que buscar mucho. Un barrido con el detector de metales cerca del límite occidental de la explotación se iluminó no con el agudo y agudo pitido de una sola pepita, sino con el amplio y bajo zumbido de una gran masa de metal enterrada a gran profundidad. Empujando a través de una espesa e implacable maraña de matorrales espinosos que rasgaban sus ropas y arañaban su piel, la encontraron una pared de maderos podridos casi completamente consumida por capas de musgo y suciedad. Era viejo mucho más que cualquiera de las otras reliquias oxidadas de su reclamación. Parecía menos una estructura que una cicatriz en la tierra, apenas visible, casi engullida por el tiempo. Para asegurarse utilizaron el radar de penetración en el suelo. El resultado en la pantalla era inconfundible, una imagen verde fantasmal que mostraba un vacío bajo la superficie, un túnel parcialmente derrumbado, pero que aún discurría horizontalmente antes de sumergirse abruptamente en la tierra. El escáner confirmó sus esperanzas más descabelladas y sus temores más profundos. Esa noche, Freddy sacó una copia desgastada de un mapa minero de 1880 que había comprado en los archivos de la ciudad hacía años. Su dedo calloso y manchado trazó las líneas descoloridas hasta que se posó en una pequeña cruz. La ubicación coincidía casi perfectamente con un pozo marcado Hawthorne. Al verlo en blanco y negro, se le erizó el vello de los brazos. La leyenda era real. La historia estaba grabada en el mapa de este valle olvidado. La decisión se tomó en una mirada silenciosa entre los dos hombres. Iban a abrirlo. A la mañana siguiente, cuando la excavadora retiró las capas superiores del suelo, quedó al descubierto la verdadera naturaleza de la estructura. No se trataba solo de un montón de madera vieja, sino de un sello de ingeniería construido para durar. Gruesos postes de roble estaban reforzados con pernos de hierro oxidados del tamaño del puño de un hombre. Esto no era una barricada casual, era la puerta de una tumba. Y en una de las vigas principales, bajo un siglo de mugre, había un grabado. Letras ásperas y desiguales habían sido talladas profundamente en la madera. El mensaje era escalofriante. Manténgase alejado. Almas perdidas abajo. Ditty. La tripulación se quedó en silencio. Esto era propio de las películas de terror, no una mina de oro de la vida real. El aire se volvió frío a pesar del sol de la mañana. Freddy se arrodilló y trazó las letras. El desgaste demostró que el mensaje había estado allí durante más de un siglo. Un miedo palpable se mezcló con una excitación nueva y más aguda, un impulso desesperado por tantear el terreno. No era solo oro, era historia, una tragedia grabada en la madera, una advertencia desde la tumba. Extrajeron un núcleo de perforación del borde del sello. Cuando salió el cilindro de roca, brilló al sol cuarzo lechoso entrelazado con brillantes e imposibles motas amarillas. Oro visible. La espeluznante advertencia de repente parecía menos una amenaza y más un mapa del tesoro, un último intento desesperado de proteger una fortuna incalculable. Tío seguro que no esperaba ver tanto. Sorprendente, ¿eh? Freddy murmuró su voz una mezcla de asombro e incredulidad. Empezaremos a enrollarlas, ahora solo nos queda esperar, respondió Juan con la gravedad de su descubrimiento pesando sobre él. La esperanza era casi tan intensa como el miedo. Hizo falta un día entero de trabajo cauteloso con taladros para romper la barrera. Cada centímetro ganado era una batalla, cada astilla de madera un testimonio de la fuerza del sello centenario. Finalmente, la broca perforó la barrera. El aire que salía no era aire fresco de la montaña. Era viciado, denso y frío, el tipo de aire que no se ha movido en generaciones, cargado con el olor de vidas olvidadas y polvo mineral. Un último tramo cedió, y un bloque de roca se hundió en el barro. El haz de luz de un faro atravesó la oscuridad y reveló la pared de un túnel. Estaban a punto de entrar en un lugar donde el tiempo se había detenido. Freddy entró primero.
El crujido de sus botas fue el primer sonido que resonó en aquel espacio en más de 100 años. El aire estaba cargado de olor a tierra húmeda y a podredumbre. Esto no era solo un túnel, era una cápsula del tiempo. Las herramientas oxidadas yacían donde las habían tirado semienterradas en el cieno, como si los mineros se hubieran esfumado en mitad de un turno. Entonces lo vieron: por las paredes corrían brillantes vetas blancas de cuarzo toro, y en su interior, como relámpagos congelados en la piedra, había gruesos hilos dentados de oro amarillo. No era solo una veta, era un sólido y reluciente río de riqueza, mucho más rico de lo que habían imaginado. Unos pasos más allá, semienterrada en el cieno, Juan vio una pequeña bolsa de cuero. Dentro había un puñado de pepitas, el alijo personal de un minero de su último día de trabajo. Sostenerla era como sostener una paga fantasma, un recuerdo conmovedor de vidas truncadas abruptamente, de sueños que acabaron en tragedia. El valle silencioso había revelado por fin su secreto más profundo, pero no sin un coste. El túnel estaba bloqueado por un enorme y antiguo derrumbe, una montaña de tierra y piedra que sellaba el resto de la mina para siempre. ¿Era este el desastre del que hablaba la leyenda, o un último acto desesperado para sepultar lo que hubiera más allá? La pregunta flotaba en el aire pesado y quieto, un nuevo misterio nacido de uno antiguo. ¿Qué crees que se esconde detrás de ese túnel derrumbado? ¿Fue un accidente o los veteranos lo sellaron a propósito? Cuéntanoslo en los comentarios, dale a me gusta y suscríbete para no perderte lo que suceda a continuación.